días. Son las 6 de la mañana de este viernes 24 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Damos la noticia en orden de su importancia. La mayor de todas para el mundo entero, es el retiro de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Lo que eso significa, lo que representa para la Gran Bretaña y lo que representa para Europa entera, el retiro de la Gran Bretaña de la Unión Europea, confirmado, el escrutinio ha terminado y el resultado fue 52-48. A Cameron le están pidiendo que se quede. Es imposible que se quede. Su derrota es monumental, es catastrófica, A Cameron está pasando lo mismo que le va a pasar a Juan Manuel Santos con su plebiscito, que derrotado pues no se puede quedar. Es una derrota tan espectacular, con unas consecuencias inmensas, consecuencias para el mercado interno de Europa, consecuencias para la Gran Bretaña. Ya las bolsas se están manifestando a su manera. Recuerden que en los últimos días habíamos dicho que todos los inversionistas daban por descontado el triunfo del sí, que todas las encuestas lo mostraban. Esto fue un palo, como se dice en hípica. Y entonces las bolsas estaban eufóricas, subiendo, contentas, felices. Lo de hoy es un desastre. En España, por ejemplo, la bolsa cayó casi el 11%, más de 10,90 y algo por ciento. Eso es una catástrofe. Y en general, Europa cae 8,6%. ¿Qué es lo que se viene para la Gran Bretaña? ¿Qué es lo que se viene para la Unión Europea? Y esto supone un replanteamiento de la economía mundial. Nada menos que eso fue lo que pasó ayer y es lo que estamos confirmando hoy. La Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. En Colombia se lanzaron a los vientos todas las campanas por un acuerdo de paz, el fin de la guerra, ya no habrá guerra en Colombia. No habrá guerra en Colombia, pero mantenemos el narcotráfico, que es el origen de esta y de todas las guerras que hemos padecido en los últimos años, y que era la que realmente le estábamos ganando a los violentos, destruyendo el narcotráfico, acabando con él, acabando con las superficies sembradas, extraditando a los bandidos que eran sorprendidos y habían sido solicitados por la justicia americana por su vinculación con el narcotráfico, quitándole los capitales con la extinción de dominio, bombardeando sus campamentos. Todo eso se acabó y tenemos el resultado, un crecimiento exponencial, brutal, de la producción de coca. Pero eso no se menciona de coca y de cocaína, eso no se menciona en el Acuerdo de La Habana. Dicen que en casa del ahogado no se mientan las hojas. Como no se mencionaron a las víctimas, las mencionó Timochenko en su discurso para decir que sí había plata para indemnizarlas del presupuesto nacional, que como ahora se iban a hacer grandes economías en el tema de la guerra, léase, las FARC consiguen deprimir el ejército, debilitarlo. Le van a quitar a las fuerzas militares grandes cantidades de dinero, porque como estamos en paz, entonces ya no se necesita dinero. Y quedamos en manos del ELN, del EPL, de las BACRIM, de los pelusos, de los puntiagudos, de los que no lo son, de los úsuga, de los no sé qué bandidos, que están de fiesta, porque ya el ejército va a estar reducido, va a estar limitado, y porque no tiene moral de combate porque se acabó la guerra. Y si se acabó la guerra, pues uno por qué se hace matar. Uno por la paz no se hace matar. Lo de ayer en La Habana, el espectáculo que se hizo como un homenaje a Hugo Chávez, a un déspota que logró arruinar el país más rico de toda América Latina, en presencia de Maduro, un pequeño tirano
que está azotando a Venezuela hasta límites inconcebibles, y de Raúl Castro, tal vez el mayor asesino que ha habido en América Latina, al que se le debe que millones de cubanos hayan tenido que salir del país y que los que no salieron fueron pasados al paredón, entre él y el Che Guevara. Esos son los tutores morales, los que le dan garantías a la transparencia de este proceso de paz. Dios mío, tennos en tus santas manos. Ya discutiremos con ustedes y hablaremos del tema de las zonas de ubicación, que se dice en su número, pero no se dice cuáles son, porque todo esto es tramposo, todo esto es una farsa. Entonces, como no querían tener la reacción de las zonas, de los municipios, de los departamentos donde van a poner a los bandidos con armas, porque las van a tener que entregar, y esto pues es una cosa que sencillamente indigna. Primero el 20%, después el 20%, después el 30%. Se le olvidó decir el 20% de qué. ¿De qué? Es que un porcentaje de nada no es un porcentaje. En cada zona de ubicación dice, aquí tenemos 10.000 armas o 5.000 o 3.000 y vamos a entregar el 20%, eso tiene sentido. Lo otro es una cifra tramposa de mal jugador de póker. Las víctimas, pues, que las indemnice el Fisco Nacional, es decir, que las indemnicemos los colombianos, de manera que los crímenes los cometieron las FARC y las indemnizaciones las hacemos nosotros. Y la plata del narcotráfico, esa que sigue en Suiza, que es el paraíso donde han ido las FARC a depositar los resultados de sus crímenes, los resultados en dinero. Fiscal. Ayer teníamos elección de fiscal y tampoco hubo elección de fiscal como lo habíamos anticipado. La Corte está organizada de manera que persiste el vicefiscal haciendo de las suyas, creando problemas, acabando tareas que tiene iniciadas, mientras la Corte Suprema de Justicia no elige. Y no elige porque la Corte se divide estratégicamente de manera que nadie llegue a los 16 votos que se necesitan. El problema, pues, de la Corte, los que parece que sí ya están garantizados son los votos necesarios para destituir al Procurador General de la Nación. Eso parece que ya está establecido, que ya los compraron, que ya los pervirtieron, que ya les dieron toda clase de mermelada. ¿Qué seguiremos? ¿Qué buscaremos? ¿Qué analizaremos? De manera, ilustres consejeros de Estado, que a esconderla bien escondidita, que no se note la mermelada que les dieron por destituir al Procurador General de la Nación, porque su voz era muy incómoda en estas circunstancias. La OEA. Ayer hubo reunión definitiva de la OEA. Colombia, por supuesto, no estuvo a través del presidente, ni representada por el presidente ni por la canciller, porque estaban muy dedicados a hacer brindis con Timochenko y con Márquez y con Santrich, con todos estos bandidos que están allá en La Habana. Almagro se batió como un león. Las minorías de Maduro de Venezuela parecen muy consolidadas. A pesar de todo, hay una coincidencia de pareceres de todas las naciones que tienen alguna seriedad en el manejo de la diplomacia internacional en contra de Maduro para exigirle el respeto a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y las islitas de opereta que tiene compradas Maduro con el petróleo ya representan muy poca cosa. Almagro se abre camino, la OEA se abre camino, pero ayer no tomó decisiones. La celebración en Bogotá de la paz. Yo los invito a que miren las fotografías que tienen el diario El Tiempo y El Espectador y Caracol. Son sencillamente indignantes. Son fotografías tomadas desde abajo, a 3 o 4 gritones que tienen una bandera y hay un globo detrás.
en las celebraciones, en ninguna de las celebraciones hubo más de 20 personas. Y estamos calculándolas por copas, porque podía haber 12 o 14 personas celebrando la paz. Eso significa que viene el plebiscito, porque si Timochenko se acoge al plebiscito, es porque ya sabe, porque las cartas están marcadas y porque ya le contaron, los de la Corte Constitucional ya les contaron cómo viene la sentencia. De manera que ellos dan por descontado el triunfo en el plebiscito y tienen argumentos a su favor como Thomas Gregan Sons. La firma de los amigos de Juan Manuel Santos, del íntimo amigo de Juan Manuel Santos, la firma de la cual Juan Manuel Santos fue miembro de la Junta Directiva, que es el que maneja toda la parte sistemática y automática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera que la trampa será la necesaria para que ganen el plebiscito. Pero daremos la batalla, daremos la batalla. Con este pueblo no se juega y este pueblo está indignado. ¿Habrá a propósito reforma tributaria? Santos dijo que la reforma tributaria se daría en caso de guerra. Como ya firmó la paz y como hay cesación del conflicto, entonces no habrá impuestos. ¿Cómo no que no habrá impuestos? Los indicadores económicos son cada vez más lamentables. Los de hoy los invitamos a ver los diarios, lo que es la caída de los precios de la vivienda nueva. Caen los precios. La gente, los constructores están vendiendo la vivienda por debajo, inclusive por debajo del costo, con tal de vender, porque no tienen a quién venderle porque se acabó la capacidad de compra en Colombia. ¿Van a paro los maestros? Ellos dicen que no les pagan y que están listos para el paro nacional, que no les están cumpliendo las obligaciones que asumieron con ellos. Hasta donde entendimos, las obligaciones estaban fundamentalmente relacionadas con el tema de la salud, pero dicen que les están incumpliendo los compromisos y amenazan con un paro general. La ONU dice que el narcotráfico es un peligro ecológico para la humanidad y al mismo tiempo Ban Ki-moon celebra y se abraza con los principales depredadores del medio ambiente, es decir, con los que conforman ese peligro ecológico para la humanidad. ¿Quién entiende? Nadie. Aeroméxico tampoco sigue en Venezuela. Ya se habían ido Lufthansa, LATAM, Air Canada, ahora se va a Aeroméxico, porque no le pagan. Avianca sigue volando a Caracas. No sabe uno cómo le paguen y no sabe uno cómo se arregle la deuda que dejó Fabio Villegas, que, como ustedes saben, quebró a Avianca, la dejó en una situación crítica y ahora está dedicado a hacer política en favor de Santos. Ese era el activo de Avianca y Avianca se había convertido, más que en una línea aérea, en un bastión del gobierno. Pues entonces por eso no disminuía sus frecuencias a Caracas y acumulaba una deuda que sencillamente no le pagan. Aeroméxico también se va de Venezuela. Francia tiene ahora paro de controladores aéreos. Les hemos contado a ustedes cómo en Francia hay unos sindicatos comunistas que hicieron grandes manifestaciones en París, que cuando esas manifestaciones se debilitaron, migraron ellos a crear problemas en los puertos, a crear problemas en el transporte de combustibles, y ahora también son los controladores aéreos. Si va para París, averigüe bien lo que está sucediendo, porque hay vuelos demorados por obra de los controladores aéreos. A Italia han llegado en este año 50.000 inmigrantes por las aguas del mar Mediterráneo. Ayer los organismos de rescate de Italia recuperaron 4.500 personas que se estaban ahogando en el mar Mediterráneo. ¿Qué va a hacer Europa con ese gentío? La Gran Bretaña ya tomó una decisión, porque gran parte del triunfo del no en la Gran Bretaña se debe al temor de los británicos de la invasión impremeditada de extranjeros.
y ellos quieren cerrar sus fronteras porque, como decía alguna británica, en esta islita ya no cabemos más. No hay acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el control de armas, eso ya lo habíamos anunciado. Tenemos que destacar un acto de incultura y de mala educación, pues esto normalmente no debiera ser motivo de una noticia nacional, pero la actitud de la señora Claudia López en RCN es inaudita. Ella tiene derecho a protestar, tiene derecho a decir alguna cosa, pero el derecho a la grosería y a la patanería no existe. A ella la invitaron para que formara parte de una conversación con Marta Lucía Ramírez y entonces no le gustó la manera como RCN estaba presentando las noticias de Cuba y salió dando alaridos y dando un portazo. Las malas maneras serán parte de la política. Doña Claudia no tiene que ser bien educado, puede decir las cosas, sí las puede decir todas, pero dentro de ciertos niveles de dignidad en el comportamiento. Y hoy en la historia recordaremos el momento en que Napoleón Bonaparte entra con un ejército soberbio, inmenso, aplastante, en lo que fue después la Unión Soviética y en lo que era y es hoy Rusia. Napoleón Bonaparte, que no había podido ganarle la guerra a la Gran Bretaña por las dificultades de la Marina británica, resuelve tomar Europa y abrirse los caminos hacia el este con la invasión a Rusia, lo que pasaría año de 1812. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Escuche La Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, ayer el show de La Habana fue, como dicen los jóvenes hoy en día, con todos los juguetes, ¿no? Ubicaron pantallas gigantes en lugares estratégicos, pasacalles, y les faltó repartir caramelos, la verdad, para celebrar el inicio del acuerdo, porque es así como se refiere el gobierno a lo que se firmó, inicio del acuerdo. Un acuerdo que no conocemos, pero que muchos salieron a aplaudir, como si de verdad ese inicio del acuerdo pues fuera la tan ansiada paz, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Hubo muchas sonrisas, mucha paloma de la paz, mucha camisa blanca, pero faltó precisión y claridad en los temas a festejar. Continúan los interrogantes en torno a los temas centrales y no son temas de poca monta. Son temas como dejación de armas, garantías de seguridad y el cese bilateral al fuego, que no es ni más ni menos que el retiro del ejército. Ayer lo hablábamos. Pero hay un tema que sí les quita el sueño a muchos colombianos, y no es para menos. Son las llamadas zonas de ubicación, que algunos llaman de concentración, y que ahora llaman, este es el nuevo término, zonas veredales transitorias de normalización. Bueno, en cultura tenemos que hablar del uso del lenguaje en toda esta fase, en este proceso de negociación, ¿no? Hay que ver cómo cambia. Estas zonas estarán en diferentes lugares del país, 23 zonas veredales y 8 campamentos, en donde se concentrarán durante 180 días 7.200 guerrilleros. No hay claridad sobre la ubicación exacta de estas zonas, ni tampoco sabemos el tamaño exacto de cada zona, porque el concepto de vereda pues es un concepto muy amplio y bastante indefinido. Sabemos, eso sí, que los vuelos militares estarán restringidos en esas zonas, excepto para emergencias médicas, por supuesto, o catástrofes. Tendrán un papel de reintegración esas zonas. Hay zonas donde podrán ingresar autoridades civiles y particulares, y allí también pueden llegar los integrantes de las FARC que por la amnistía salgan de la prisión. Los esperarán allí sus compañeros con los brazos abiertos. Los integrantes de la fuerza pública no pueden entrar a esas zonas veredales, pero, y esto sí me llama la atención, allí seguirán mandando los alcaldes y el resto de la institucionalidad no armada, pero sin fuerza pública. Complicado. En definitiva, muchos interrogantes y poca claridad en un asunto que no es cualquier cosa. Si este es el inicio del acuerdo, como el mismo gobierno pregona, ¿qué estamos celebrando?
31 caguanes repartidos por todo el país, y digo 31 porque son 23 zonas veredales y 8 campamentos. Hagan la suma. Son 31, pero ¿31 qué? Usted lo dijo bien. Una vereda, jurídicamente hablando, no es nada. Coja el régimen, el Código de Régimen Político y Municipal y dígame qué es una vereda. Conocemos en derecho público el municipio, y en el municipio conocemos las inspecciones de policía. Las veredas no, las veredas son regiones, son zonas, la vereda tal, y la gente entiende por vereda tal, eso no tiene límites, ni tiene autoridades especiales, ni tiene nada. Entonces son las veredas. Bien escogido el nombre para despistar. Entonces, en una vereda, y a ver, ¿una vereda de qué tamaño es? Y en una vereda, ¿quién manda? Y dice que siguen mandando los alcaldes. Van a mandar mucho. Sí, Van a mandar eso es mucho complicado, ¿no? Tienen, Sin claro, fuerza pública. No tienen policía, ni tienen ejército, pero van a mandar. ¿Cómo no? Y van a ir a visitar y van a ir a imponer orden si se están portando mal, desarmados, inermes y sin fuerza pública. Eso pues es un chiste. Y son 31 zonas de esas. 31 con distintos nombres. Unos se llaman campamentos, que es donde van a estar con el grueso de las armas, y otras que es donde van a estar mandando y viviendo y disfrutando, seguramente, Montserrat, con auxilio del presupuesto nacional. Porque ellos van a Sí, decir, porque bueno, ese es otro tema. No se habló nada del dinero de las FARC. De todo ese dinero que tienen de secuestros, extorsiones, dinero ilegal, droga. No tienen. Y Timochenko se habló de la indemnización a las víctimas. Dijo, claro que hay cómo indemnizar a las víctimas con el presupuesto nacional. Con el dinero de nosotros. Claro, obvio. Ellos matan, ellos secuestran, ellos roban, ellos incendian, ellos destruyen pueblos, y nosotros los demás colombianos pagamos. Es una buena distribución de las responsabilidades, ¿no les parece? De manera que indemnización a las víctimas por cuenta del presupuesto nacional, y asunto concluido. Y las FARC no ponen un peso, pero como no tienen un peso, según ellas, van a decir, bueno, yo me concentro aquí. ¿Dieron el número exacto de guerrilleros, Montserrat? ¿Me lo quiere repetir? Sí, hablan de 7.200 guerrilleros, pero también entrarán... ¿Pero bueno, no, los medios. En el periódico El Tiempo, si no me equivoco, es El Tiempo, hablan de 7.200 guerrilleros. Claro. Por supuesto habrá más, porque hay guerrilleros, los que salgan de las cárceles por la amnistía, pueden llegar allí, pero no está claro, o sea, si van a llegar o no. Es un poco confuso todo. Es la primera cosita que no se dijo. ¿Cuántos son los guerrilleros y cuántas armas tienen? Porque, por ejemplo, usted tiene acuerdos para dejar el 20% de las armas. ¿20% de qué? ¿No? Si yo le digo, deme el 20% de sus ingresos, pero usted no me dice cuáles son sus ingresos, pues no le estoy diciendo nada. Un porcentaje es porcentaje de algo. ¿Porcentaje de qué? Porcentaje de nada. Eso todo lo dejaron en el aire, pero calculadamente. Esto no son omisiones, sino es que se me pasó. No. Todo eso es calculado para engañar, para mentir, para hacer trampa. Entonces van a dejar el 20% de las armas. Sí, señor, aquí están 5 escopetas de Fisto. Eso era el 20%. Yo tengo en total 100 escopetas de Fisto, y entonces aquí le estoy entregando 20. Sí, claro. Y como no hay ninguna cifra, no están comprometidos con ninguna cifra, como no sabemos cuántos guerrilleros van a meter en esas 31 zonas, ni idea, porque esa cifra no la han mencionado. ¿Cuántos son los guerrilleros que supuestamente llegaron a La Paz? Bueno, ya veremos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 24 de junio del año 16, son las 6:29 de la mañana. Los más caracterizados tiranos de Latinoamérica se hicieron presentes en Cuba para recibir al comandante Timochenko, jefe del primer cartel de la droga en el mundo, para protocolizar la entrega de Colombia al narcoterrorismo internacional. Timo inició su monserga
haciendo un cálido homenaje al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien jugó un papel protagónico en la génesis de las negociaciones de los hermanitos Santos con sus homólogos los Castro de Cuba, con quienes afirmó que en un tiempo prudencial firmaremos el acuerdo final. Para el narcoterrorista Timochenko, el acuerdo final permitirá retomar el ejercicio político legal. Dijo que las fuerzas a las Fuerzas Armadas que pasarán de ser sus adversarias a convertirse en fuerzas aliadas para Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades. Doctor Londoño, definitivamente Timochenko ya habló como jefe supremo de las fuerzas militares de Colombia. A la capitulación de nuestro ejército asistieron como testigos los sátrapas Nicolás Maduro, los hermanitos Castro, con el criminal Raúl Castro a la cabeza, y el camarada Santiago, presidente bolivariano de los colombianos, garante de la entrega. Doctor Londoño, apague y vámonos. Bueno, no nos vamos. Puede que apaguemos o que doblemos la página, pero no nos vamos. Vamos a estar firmes, William. Desde luego, pues, que eso de tener de garantes de un proceso de paz a semejantes déspotas, Raúl Castro dirigiendo toda esta operación, ¿en nombre de quién? ¿De los que fusiló en el Paredón? ¿En nombre de los millones de cubanos que hizo tirar al mar huyendo de su tiranía? Ese es el bagaje moral que le permite a Raúl Castro establecer ese campamento. Bueno, pero así son las cosas. Y el otro personaje es Maduro. Como está acabando Venezuela, entonces hay que abrirle espacio para que acabe también con Colombia. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros de la mesa. Comienzo por darle crédito a nuestra amable oyente en Londres que pronosticó el triunfo del Brexit, es decir, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cosa que finalmente ocurrió con un margen de 52.1% contra 48.9%. Nosotros confiábamos en que ganaría la permanencia y nos basábamos para ello en las tendencias de las encuestas, las casas de apuestas, los mercados y las declaraciones de los propios partidarios de la salida. Algunos de quienes incluso anoche, mientras avanzaba el escrutinio, declaraban que lo más probable era que ganara la permanencia, pero anunciaban que continuarían en su empeño. Como dijo usted más temprano, doctor Londoño, fue un palo. Ayer hablamos de algunas de las consecuencias de la salida. Entre las más importantes, un posible desmembramiento de la Gran Bretaña, comenzando con Escocia, que convocaría su propio referendo con la intención de separarse del Reino Unido e integrarse a la Unión Europea. De la Gran Bretaña a la pequeña Inglaterra, como comentó algún analista británico antes de la votación. Decíamos también que Londres es la capital financiera de Europa y que este sector aporta al Reino Unido el 10% de su PIB. La capital británica seguramente perderá esta condición, que probablemente ocuparía la ciudad alemana de Frankfurt. El primer ministro se vio obligado a renunciar y abandonaría el poder a partir de octubre. Ayer comentábamos que académicos británicos habían opinado que Cameron fue irresponsable al convocar a un referendo innecesario solo por solucionar un problema de corto plazo al interior de su partido. El Reino Unido deberá renegociar todos sus tratados de comercio exterior, comenzando con la propia Unión Europea y los Estados Unidos. Pero esos tratados toman tiempo y la Gran Bretaña, con un mercado de 65 millones de personas, no tiene la posición negociadora tan fuerte como la que tienen mercados de 500 millones y 320 millones de personas respectivamente. Como informamos en la hora de la verdad, el billonario George Soros pronosticó el miércoles un viernes negro en las bolsas del mundo entero si triunfaba la salida. En efecto, la salida produjo ya una caída de las bolsas europeas del 8.69%. Y en Estados Unidos, el Wall Street Journal titula con una probable revaluación del dólar que afectaría sus exportaciones. En fin, las consecuencias de corto plazo son más fácilmente calculables que las de mediano y largo plazo, que es a lo que le apuestan los partidarios de la salida. Pero desde el punto de vista geopolítico, un debilitamiento de la Unión Europea o su eventual desmoronamiento
sería un impacto nefasto para el orden mundial y la preeminencia de Occidente. Uno pensaría, doctor Londoño, que al menos China y Rusia celebran a esta hora discretamente esta decisión de los británicos. Esto es un golpe tremendo para la Unión Europea. Algunos están diciendo que Italia y Francia podrían seguir a la Gran Bretaña y sería el fin de la Unión Europea. De manera que todo el esfuerzo que se hizo para esa estructura que estaba funcionando, pero funcionando con muchas dudas y con muchas críticas, porque ¿quién manejaba la Unión Europea? Algunos dicen que unos burócratas con sueldos fabulosos eran los que manejaban la Unión Europea, de espaldas a unas realidades que había que considerar. En todo caso, la Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. Le corrijo las cifras porque si el uno sacó 52.1%, el otro no puede sacar 48.9, 47.9. Sí, señor. Bueno, para el 100%. Es un triunfo estrecho, pero no importa. Por un voto podía ser, y fue más de un voto. La Gran Bretaña se fue. Cameron quedó políticamente destruido, al menos por el momento. En política nunca se sabe cuál es la última palabra, pero a Cameron le fue muy mal, porque fue Cameron el empresario de este referendo que tiene los resultados sorpresivos y demoledores que les estamos comunicando a ustedes. Los británicos, doctor Londoño, de hecho pasaron en vela la noche. El resultado era muy parejo, pasaba de 50.1 a 49.9 y de 50.5 a 49.5 y así en uno y en otro sentido toda la noche. Las elecciones las cerraron a las 10 de la noche y ahí comenzó la larga noche del escrutinio y solo pues hasta las 4 o 5 de la mañana allá se supo el resultado final. Bueno, y el resultado final es que la Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. Ya las bolsas de valores acusaron el golpe, como se dice en boxeo, y están cayendo estrepitosamente. La que más cae es la de Madrid, que está cayendo prácticamente el 11%, 10.90 y algo. Vamos a ver cómo reaccionan las bolsas de Wall Street en el momento en que se abran. Son apenas las 7:37 de la mañana en los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucederá después. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a nuestros compañeros aquí en la mesa. Habíamos presentado en la hora de la verdad un breve informe sobre el marco fiscal a mediano plazo 2016, donde el gobierno, doctor Londoño, ajustaba sus datos y se veía obligado a reconocer que sus proyecciones de 2015 sencillamente no se iban a cumplir. El déficit del gobierno nacional central es cada vez mayor, el crecimiento del PIB sigue por debajo del 3%, el precio del petróleo difícilmente superará en algunos años de pronto los $70 por barril, según este marco fiscal, y las entidades territoriales difícilmente alcanzan a pagar sus gastos básicos de funcionamiento. En informe que presenta la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, queda claro, doctor Londoño, que las locomotoras que inicialmente anunciara el gobierno, es decir, infraestructura, vivienda, minería e innovación, no despegaron. Ahora se sugiere que la economía debería estar soportada en 3 motores que estarían prendidos: industria, agro y turismo. Por lo menos en el caso de los 2 primeros, las cifras indican que o están apagados o están a punto de apagarse. Ayer se anuncia la creación de 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos de las FARC, que tendrán que ir acompañados de importantes inversiones por parte del gobierno nacional, que ya nos ha informado, doctor Londoño, que se encuentra en una crisis fiscal. Para agravar la situación, el presidente, luego de anunciar la guerra urbana de no firmarse un acuerdo con las FARC, insistió en que si se continuaba la guerra habría que subir los impuestos. Pues bien, ayer le anunció al país que acababa el conflicto y se abrazó con Timochenko. ¿Presentará una reforma tributaria en tiempos de paz? Los precios de la vivienda, doctor Londoño, la vivienda nueva, caen por primera vez en 13 años. No están garantizados aún los recursos para las vías de cuarta generación, el sector minero energético está en una de sus peores crisis en la historia y la inversión en tecnología e innovación se ha reducido de manera importante por parte del gobierno. Ahí están las 4 locomotoras listas para el posacuerdo con las FARC.
Por su parte, el sector agropecuario no despega y el fraccionamiento del territorio, muy a pesar de la ilusión que pretende generar el presidente, en nada va a ayudar a atraer las importantes inversiones que se requieren para el desarrollo real del campo colombiano. La economía del pancoger no genera crecimiento económico y tampoco bienestar para las comunidades. El Gobierno Nacional Central, doctor Londoño, sigue anunciando nuevas inversiones y nuevos compromisos a pesar de no tener cómo cumplirlos. Ahora, además, sale el Reino Unido de la Unión Europea y se radicaliza el electorado republicano en los Estados Unidos. Hasta ahí los miles de millones de euros que se esperaban para el posacuerdo con las FARC y hasta ahí los cientos de millones de dólares que se esperaban en ese tan anunciado plan Paz Colombia. Doctor Londoño, un comentario personal. Siento que han entregado el futuro de las nuevas generaciones a quienes buscaron acabar con Colombia. Yo no voy a celebrar. Prosperidad para todos. Sí, uno se pregunta cuáles son los motivos de celebración. Cuando se firma un convenio bilateral de alto al fuego, cuando ya estaba declarado unilateralmente por parte de las FARC que no habría fuego. Entonces, ¿qué fue lo que se agregó a eso? La participación del ejército, es decir, que el ejército queda congelado, queda como una estatua, queda metido en sus cuarteles, salvo que entre de socio de las FARC a la otra guerra, a la guerra que declararon ayer. Es que Santiago se nos pasa de largo una visión catastrófica que esto tiene, y es que declararon una paz con las FARC y le declararon la guerra a todos los enemigos de las FARC. ¿Y es que será que los van a enfrentar en conjunto, doctor Londoño? Entonces el pelotón y la cuadrilla juntos enfrentando a las BACRIM. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer y cómo van a manejar a quienes son los competidores de las FARC en el sucio negocio del narcotráfico que no mencionaron? No hubo una palabra sobre el narcotráfico. ¿O usted la oyó o la vio escrita? No la vi. No la vi en el discurso del copresidente Timochenko ni del presidente Santos. Bueno, ni una sola palabra sobre el particular. El narcotráfico no existe. Y el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras, como lo dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez, con quien estaremos inmediatamente, en un instante. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, estará con nosotros en la hora de la verdad.